Por último, vamos a ver los usos y aplicaciones de los biosensores. Los biosensores pueden estar implantados, pueden realizar la medición en una celda de medición o pueden estar incorporados dentro de un sistema de control retroalimentado. Los sistemas de medición del analito pueden usarse para determinar un compuesto directamente en la muestra o en una celda que tiene condiciones de trabajo ideales, de pH y temperatura. Este tipo de medición se llama sistema batch. En el caso de estar integrados en un sistema automático, con retroalimentación, como vimos recién, se denomina un sistema FIA, Flow Injection Analyzer, o sea, análisis de inyección de flujo. En el caso del sistema batch, el electrodo enzimático está sumergido en una celda donde se coloca la muestra y se mide respecto de un electrodo de referencia. Normalmente se mide la diferencia de potencial generada entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. El electrodo de trabajo, recuerden que es un biosensor, y esto se puede registrar. Normalmente este tipo de sistema de medición se utiliza durante el diseño del biosensor. Las desventajas de este sistema es que no permite la realización de mediciones continuas y se utiliza se limita, digamos, el uso a la forma manual. En el caso del sistema FIA, se tiene la muestra, normalmente entra en una válvula que genera un lazo de muestra que es de volumen perfectamente conocido, y esta muestra recién pasa a través del biosensor, ¿sí? Y luego se descarga. El biosensor registra la concentración de la muestra y eso se puede observar, por ejemplo, en una PC. El sistema FIA se puede utilizar, por ejemplo, para la determinación de sustratos, o sea, para determinar, por ejemplo, glucosa en un fermentador. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo, supongo que esto es un fermentador que toma la muestra a través de una bomba y tenemos un flujo portador que puede ser buffer, que también es impulsado por una cierta bomba. Aquí tenemos la válvula de inyección que depende de cómo esté colocado el loop, o sea, un lazo de carga de la muestra, puede cargar ya sea el buffer, que es el portador, o la muestra, que sería el sustrato, supongamos que esto es un biosensor enzimático. Entonces, lo que se hace es lo siguiente: permanentemente está pasando normalmente el buffer, pasa a través del biosensor, luego se descarta. Entonces, mientras pasa a través del biosensor, como es un buffer, el biosensor mide el 0, o sea, es la línea de base. Luego, en un determinado momento, se activa la bomba de muestra, se detiene esta otra, y se carga, en el lazo se carga la muestra. Como este lazo tiene un volumen conocido, cuando se conecta para que pase a través del biosensor, el biosensor tiene un volumen de muestra conocido. Entonces lo que detecte el biosensor no va a depender del volumen de la muestra, sino va a depender de la concentración del analito que tenga la muestra. Y esto va a descarga. O sea que este sistema es relativamente simple. Acá tenemos otro esquema y veamos cómo funciona. Cuando viene el buffer, que entra por acá, la bomba está conectada acá, va por este loop, este es el loop de carga, este es un lazo de carga con un determinado volumen, se cierra por acá y pasa a través de la celda de medición, que es donde está el biosensor, y va a descarga. Entonces, mientras está pasando el buffer, se va a tener esta zona que es la línea de base de medición. Cuando en cierto momento esta válvula rota, se conecta la entrada de la muestra. Entonces, esta muestra entra por acá, carga el lazo, el loop, ¿sí?
carga el lazo y esto viene por acá y pasa a través de la celda de medición. Entonces, el biosensor detectará un determinado pico dependiendo de la concentración de la muestra. Normalmente lo que se hace es tener varias entradas con distintas concentraciones para calibrar primero el biosensor y luego, cuando pasa la muestra, que tiene una concentración desconocida, se puede conocer cuál es esa concentración. Entonces, por ejemplo, se conecta primero a una muestra de 0,1 milimolar, supongamos que sea glucosa, de 1, 5, 10, 25, 50. Entonces con estos valores se construye una recta de calibración. Entonces luego cuando se pasa la muestra desconocida, generará un pico de un determinado valor, intermedios a estos. Entonces uno puede entrar con el pico que ha generado, ya entramos por acá por ejemplo, y podemos saber cuál es la concentración de glucosa de la muestra. Supongamos que este es la respuesta del biosensor. Cuando tenemos biosensores de respuesta rápida, se obtienen picos más altos. ¿Por qué? Supongamos que sea esta la respuesta del biosensor. Si responde rápidamente, entonces tenemos la línea de base, responde el biosensor, y luego cuando empieza a pasar el buffer nuevamente, baja el pico. Si el biosensor respondiera con una respuesta más lenta, sería esta la respuesta. Entonces comenzaría por acá y cuando ya en el mismo momento comienza a pasar el buffer, baja nuevamente. Entonces se tienen picos más bajos, más pequeños y más anchos. Acá tenemos diferentes tipos también de la celda donde está el biosensor, de la celda de detección. Esta es una tipo flow through, o sea, el flujo directamente pasa, entra y pasa y sale. Tenemos otra que es wall-jet, en el cual ingresa el flujo, está en contacto durante más tiempo y por una mayor superficie con el biosensor y recién sale. Esto es normalmente, digamos, esto es para tratar de compensar esto. Si el biosensor es de respuesta más lenta, hace que la solución de la muestra esté mayor tiempo en contacto con el biosensor y permite darle más tiempo de respuesta. Y en este caso es, por ejemplo, cuando la muestra está más tiempo aún en contacto con el biosensor. Aquí hay un agitador magnético que agita la muestra aquí para que homogeneice y responda más rápido y permite estar mayor tiempo en contacto de la muestra con el biosensor. Acá vemos un gráfico, en el caso que se utiliza en Spiral Flow Cell, o sea la última que vimos recién, que utiliza un agitador magnético, en el cual, dependiendo del volumen de inyección, será la dispersión en las mediciones. A medida que tenemos un volumen más alto, hay menor dispersión en las mediciones. Entonces, veíamos ese sistema hasta ahora que era para la determinación de sustratos, pero también se podrían determinar inhibidores. En este caso requiere la presencia de un sustrato, y lo que se inyecta es el inhibidor. Entonces permanentemente está pasando el sustrato. Cuando se inyecta el inhibidor, que en este caso sería la muestra, inhibe la actividad de la enzima y así se puede detectar la presencia del inhibidor. Entonces, en este caso, el flujo portador contiene el sustrato. Este se utiliza normalmente para reacciones de inhibición rápida y tiene la desventaja de un gran uso, de un gran consumo de sustrato. Se puede inyectar también el inhibidor en el flujo portador que contiene el inhibidor. Veamos ahora las aplicaciones de los biosensores en el ámbito biomédico. La mayoría de los sensores que se aplican en este ámbito son del tipo enzimático, como por ejemplo el biosensor de glucosa en sangre. Pero también hay otros, para medir otros tipos de metabolitos, otros biosensores enzimáticos, como para medir urea, creatinina, lactato, colesterol, acetilcolina, etc.
Otro tipo de biosensores aplicados en este ámbito son los sensores inmunológicos, que tienen un gran potencial para uso médico. Este tipo de biosensores normalmente se utiliza para medir drogas, hormonas y otro tipo de metabolitos, como por ejemplo antígenos de hepatitis B. Este tipo de biosensores no se usan en vivo, ya que normalmente necesitan la adición de reactivos para poder funcionar. Y por otro lado, porque la formación del complejo antígeno-anticuerpo es muy lenta. Acá vemos un ejemplo de un biosensor para detectar embarazo, que es del tipo inmunológico. Detecta la hormona gonadotrofina coriónica humana. La tendencia en el desarrollo de los biosensores, y es lo que se encuentra, digamos, en la mayoría de las publicaciones en el área de biosensores, es que la mayoría de los biosensores desarrollados son del tipo electroquímico, o sea, son ya sea amperométricos o potenciométricos. Acá vemos un esquema con datos que son, digamos, no son muy nuevos, pero la tendencia continúa de esta manera actualmente. Vemos que el mayor desarrollo de biosensores se da para biosensores electroquímicos, menos para los biosensores ópticos, un poco menos para los másicos, o sea, los piezoeléctricos, y menor cantidad para los biosensores térmicos. Les dejo ahora un ejemplo para que ustedes vean, ustedes solos, la construcción de un sensor de urea que utiliza un ISFET, o sea, un transistor sensible a iones que al ser modificado con una enzima, o sea, al inmovilizar una enzima sobre este transistor, se denomina NFET. Nosotros vamos a pasar a ver ahora los biosensores amperométricos. Por último, vamos a ver los sensores amperométricos. Sabíamos que la amperometría es un método electroquímico en el cual la señal de interés es proporcional a una corriente, y esta corriente es proporcional a la concentración del analito que se quiere medir. Normalmente se trabaja, por ejemplo, con un electrodo de platino o de oro, en el cual se producen reacciones redox. Entonces hay intercambio de electrones en la interfaz. La dirección del flujo de electrones depende de las propiedades del analito. Y se puede controlar la tensión aplicada al electrodo de trabajo. Y lo que se mide es la corriente. Con los sensores amperométricos se pueden realizar mediciones bipolares, o sea, utilizando dos electrodos, un ánodo y un cátodo, o mediciones tripolares. Normalmente los que se utilizan en los biosensores son estas últimas, en el cual se utilizan un electrodo de trabajo, que es donde se detecta el analito de interés, un contraelectrodo de gran área. ¿Para qué? Para que la interfase que se mida sea la del electrodo de trabajo y no interfiera la del contraelectrodo, y un electrodo de referencia respecto del cual se mide la interfase del electrodo de trabajo. Según los procesos de transferencia de electrones que se dan en los sensores amperométricos, se pueden tener los biosensores de primera generación, los biosensores de segunda generación y los biosensores de tercera generación. En los biosensores de primera generación, el producto de la reacción es el que difunde hacia el transductor y es el que produce la respuesta eléctrica. Tal es el caso de, por ejemplo, el biosensor de glucosa que vimos. El producto de la reacción es el peróxido. Este peróxido difunde hacia el transductor y como está polarizado a un potencial de oxidación del peróxido, este produce la respuesta eléctrica. En el caso de los biosensores de segunda generación, acá ya intervienen los mediadores, o sea, estas moléculas que son las que reoxidan o vuelven a poner disponible la enzima. Estos mediadores específicos permiten obtener mejores respuestas.
Por último, los biosensores de tercera generación. En este tipo de biosensores, la reacción en sí misma causa la respuesta y no hay directamente involucrada difusión del producto o del mediador. Vamos a ver los ejemplos. Aquí vemos la diferencia más esquemática. En los biosensores de primera generación tenemos, por ejemplo, el electrodo, tenemos una biomembrana donde está inmovilizada la enzima, viene el sustrato, supongamos que sea la glucosa, con el oxígeno, o sea, el co-sustrato, y esta enzima cataliza la reacción y genera un producto. O viene estos otros productos que al recibir o al entregar electrones en la superficie del electrodo, generan la señal eléctrica. En el caso de los biosensores de segunda generación, ya interviene un mediador, o sea, otra molécula, que es la que se encarga de reoxidar a la enzima para que esté activa nuevamente para catalizar la reacción del sustrato y transformarlo en producto. Y acá el mediador es el que interacciona con el electrodo y produce la señal eléctrica. Fíjense que aquí el producto de la reacción no es el que genera la señal eléctrica. Y en los biosensores de tercera generación es la misma enzima la que interacciona con el electrodo cuando se produce digamos, aquí tenemos por ejemplo la acción de la enzima para transformar el sustrato en un producto, y acá la enzima se vuelve a oxidar porque intercambia electrones directamente con el electrodo. Este tipo de biosensores son los que normalmente utilizan nanoestructuras, por ejemplo nanopartículas de oro u otro tipo de nanoestructuras. ¿Por qué? Porque esas permiten, por su reducido tamaño, permiten la reacción electroquímica entre el sitio activo de la enzima y el electrodo. Veamos los ejemplos de los biosensores de primera generación. En este caso, el sustrato, los productos o los cofactores deben tener propiedades electroquímicas. El ejemplo del primer biosensor diseñado por Clark y Lyons en 1953, que utiliza la enzima glucosa oxidasa, es un buffer, está retenido en una membrana de diálisis y este está montado sobre la membrana de gases de un sensor de oxígeno. Entonces, cuando se da la reacción de la glucosa más el oxígeno, catalizada por la glucosa oxidasa, nos da como resultado ácido glucónico más peróxido, y luego, como en el electrodo de oxígeno se da esta reacción de oxígeno más 4 hidrógenos, me da 2 moléculas de agua. Entonces lo que mide el electrodo es la reducción de la presión parcial de oxígeno. Otro ejemplo del biosensor de primera generación es el biosensor de Diebold y Lubrano, que en 1973 lo diseñaron, en el cual detecta la presencia del peróxido cuando éste se oxida, dando esta ecuación, estos productos, y si se aplica un potencial adecuado de electrooxidación del peróxido, se da la reacción redox del peróxido, que se da a 900 milivoltios versus plata cloruro de plata, y eso es lo que detecta el biosensor. Lamentablemente, digamos, la desventaja que tiene este tipo de biosensores es que tiene numerosos interferentes, como por ejemplo el ácido ascórbico, que también se oxida a un potencial cercano a los 900 milivoltios. En el caso de los biosensores de segunda generación, ya hay una mediación electrónica. Se incorpora un mediador, que es el que se encarga de la transferencia de los electrones entre el sitio activo de la enzima y la superficie del electrodo. Los mediadores que normalmente se utilizan son pares redox de bajo peso molecular y pueden ser empleados libres en solución o inmovilizados juntos con las enzimas.
En el caso de usarlos libres, por supuesto, hay que asegurarse de que tengan la movilidad suficiente para difundir hasta el electrodo. ¿Qué propiedades tienen que tener estos mediadores? Tienen que reaccionar rápidamente con el centro activo, poseer una transferencia heterogénea de electrones reversibles, tienen que trabajar a bajo potencial de regeneración en el electrodo, ser independientes del pH, ser estables, tanto en forma oxidada como reducida, no reaccionar con el oxígeno y ser inocuo, porque acuérdense que las enzimas son moléculas biológicas, y entonces si es tóxico para estas moléculas, no se podría usar. Los mediadores más empleados son, por ejemplo, el par ferri-ferrocianuro, 1,4-benzoquinona, derivados del ferroceno, azul de Mendiola, azul de Prusia, azul de metileno. Son diferentes moléculas que normalmente se utilizan como mediadores en biosensores de segunda generación. Por último tenemos los biosensores de tercera generación, en los cuales es directamente el sitio activo de la enzima el que intercambia electrones con el electrodo. La ventaja de este tipo de biosensores es que tienen mayor selectividad, son menos susceptibles a los interferentes, pero tienen la desventaja de que la transferencia de electrones entre las proteínas y el electrodo por lo general o es imposible, o es muy lenta, o es irreversible. Por otro lado, decrece exponencialmente con la distancia, o sea, esta distancia tiene que ser lo suficientemente pequeña para que haya el intercambio de electrones, y muchas veces el sitio activo de la enzima está en la parte interna de la molécula, entonces ese tipo de moléculas no se podría utilizar para biosensores de tercera generación, o bien se deberían usar, por ejemplo, como les decía, las nanoestructuras que permitan llegar hasta el interior de la enzima. O por lo general se utilizan enzimas que tienen el sitio activo cercano a la superficie. Normalmente las proteínas tienden a desnaturalizarse por el contacto con la superficie del electrón. En el caso de este tipo de biosensores, se puede conseguir la transferencia directa si la macromolécula, o sea la enzima, se orienta adecuadamente, si disminuye la distancia entre el sitio redox y el electrodo, que sea compatible con el efecto túnel, o sea, para que los electrones puedan fluir fácilmente, o bien el uso de nanoestructuras, en el cual ya se entra en el área de la nanotecnología. Este tipo de biosensores tiene la dificultad de que la optimización es muy difícil. Fíjense, como les decía, tiene que tener un sitio activo cercano a la superficie del electrodo, o sitio activo externo, tal es el caso de la HRP que ya vimos, la peroxidasa de rábano, que es la que cataliza la reacción del peróxido, o bien también emplear sales orgánicas conductoras como material del electrodo, que presentan bajos potenciales de operación, tienen una buena cinética de transferencia de electrones, tienen una respuesta rápida, tienen buena estabilidad. Bueno, con esto hemos terminado con el tema de biosensores, y acá pueden encontrar bibliografía de donde estudiar el tema. Muchas gracias.